Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que de nuevo ha vuelto a ser bastante jugosa. Desde luego estamos muy lejos de aquella tranquilidad perdida que tuvimos durante tantos meses, casi años, donde nos limitábamos a subir casi sin noticias importantes. La volatilidad ha vuelto, basta ver el gráfico del Standard & Poor's. Qué diferente es, ¿verdad?, de este gráfico anterior, con estas cosas tan suave y, en fin, ya las cosas no son igual, muchos bandazos, mucho movimiento, los rangos son muy diferentes. Si ponemos un ATR, que no es que sea la medida perfecta de volatilidad, pero bueno, es un indicador sencillo. A ver si encuentro el ATR normal y corriente, porque aquí tantas variantes, que si mágico, que si no sé qué. Bueno, pues aquí lo he conseguido poner sin cosas raras. Pues fíjense qué ATR había, con un movimiento diario del Standard & Poor's que no llegaba a 20 figuras, y hemos estado buena parte del año con el doble, con más de 40 figuras de movimiento al día, y ahora está un poco más calmado, pero estamos en 31, es decir, bastante por encima de esa época dorada, que más vale que nos vayamos olvidando de ella, porque muy difícilmente volverá. Ahora nos hemos metido en una fase de volatilidad que dudosamente va a ser fácil de superar. Es lo que hay y hay que ir adaptándose a las diferentes circunstancias de mercado. Una de las cosas más importantes en las que falla todo el mundo, sobre todo cuando crean robots y cosas de estas, es que todo el mundo se limita a hacer un backtesting, mira esto, lo otro, le va bien y ala, en marcha. Todo hay que cambiarlo, los robots, los sistemas automáticos, los sistemas normales, como trabajemos normalmente. Todo hay que cambiarlo en función de la volatilidad del mercado. Eso es el parámetro más importante para tener un método de especulación, sea el que sea. De largo plazo, medio plazo, lo mismo. No es lo mismo trabajar con un mercado volátil que con un mercado muy tranquilo. Las cosas cambian, todos los parámetros hay que cambiarlos, incluso a lo mejor tenemos que cambiar hasta nuestro método de especulación. Cada vez que veamos que el mercado cambia de fase y pasa de una fase muy volátil a una fase volátil o una fase poco volátil, tenemos que replantearnos todo. Y esto es un poco la clave del éxito. Y muchos robots fallan porque no tienen en cuenta eso. Esperan siempre un mercado que se comporte igual, y el mercado cambia constantemente. Es importante. Bueno, digo los robots por poner un ejemplo de cosas que van automáticamente, que pueden ser más sensibles a estos asuntos. Bien, como siempre, vamos a dar un repaso a lo que pasó ayer a las 10 de la noche, y tenemos que las bolsas europeas, o los futuros europeos que estaban cotizando esas horas, pues no terminaron demasiado bien. Menos 0,23% el CAC, menos 0,16 el DAX, menos 0,20 el Eurostoxx, y el IBEX, peor que nadie, menos 0,81%. El IBEX le hizo puré el hecho de que el sectorial de telecos, que afectó a Telefónica, y el sectorial de bancos, pues tuvieran el día muy torcido. El IBEX está muy mal hecho. Yo, con todos los respetos hacia los dirigentes de la Bolsa de Madrid, no creo que el IBEX sea un representante real de lo que está pasando en la bolsa española, por muy importantes que sean estos valores. Se puede limitar la ponderación de los valores, no pasa nada. En el DAX se hace y en otros índices también, pero lo que no podemos es tener un índice que depende exclusivamente de un par o tres de sectores. Los bancos, las utilities y Telefónica, y no sé si hay algo más. Y es que la inmensa mayoría del índice son comparsas auténticos. Igual había que hacer una pequeña reflexión sobre esto. La economía española no son solo bancos, hay bastantes cosas más. Es lo que hay, es lo que tenemos, y con eso tenemos que lidiar. En divisas, el euro salvando los muebles a Europa una vez más. Fue una sesión torcida, con nervios, con tensiones, pero otra vez el euro volvió a salvar la papeleta a Europa. Menos 0,22, 1,1768. No levanta cabeza, no consigue levantar cabeza. Hizo un intento tras esta brillante estrella del amanecer que vemos aquí, pero era una estrella del amanecer peligrosa de seguir, perdón, peligrosa de seguir, porque muy cerca teníamos a la media de 200, que no la respetó mucho en la caída. No es muy frecuente
lo normal es que sí que la respete, como vemos aquí, muchos toques, muchos, pero a veces, pues de tarde en tarde se la salta. Pero ahora sí que está actuando como resistencia, y en cuanto se acercó como resistencia se formó una pin bar clarísima, y ahí esto lo vio todo el mundo. En cuanto perdió el mínimo de la pin bar, le dieron hasta en el carnet de identidad. ¿Dónde está el suelo del euro? Pues miren, la mayoría de manos fuertes están dejando claro que la zona de soporte importante que ven es el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo este grandísimo tramo de subida. Está justo en 1,1704. He visto en muchos boletines de banca privada y en muchas grandes compañías que están recomendando a sus clientes, que la mayoría están ganando bastante cortos, el cerrar posiciones a la altura de ese retroceso de Fibonacci. El objetivo último que tienen los que van a más largo plazo es la zona 1.15, 1.16, por otros motivos, porque ahí, como podemos ver, 1.16, 1.15 hay una zona de soporte bastante difícil, y ahí todo el mundo cree que sería el destino final, también este pico de aquí, que está en 1.1569. Pero les puedo decir que los que no van tan a largo plazo, la inmensa mayoría creen que toda esta zona del 1.17, ese retroceso de Fibonacci, es ser demasiado ambicioso el aguantar con las posiciones cortas. No hay grandes esperanzas de que el euro se dé la vuelta, tiene ese tope ahí de la media de 200. Y fíjense que bien, les voy a recordar un gráfico que hace tiempo que no vemos, el gráfico mensual del euro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando advertíamos lo de la media de 200, que en un gráfico mensual es algo muy complicado? A veces se la salta, como pasó aquí, pero como podemos ver, 4 meses percutiendo contra la media de 200 mensual y al final se ha ido abajo. Ahora mismo en este gráfico de meses el soporte estaría a la altura del Kijun Ichimoku, donde está además el pico de la nube en 1,1455. Ese es un nivel donde si llegara por esa zona, ahí yo creo que sí que iba a salir bastante dinero ya. Está muy abajo, mucho más abajo de los objetivos a más corto o medio plazo que hemos hablado, pero si llegara a esta zona, ahí sí que tiene una zona de soportes muy fuerte, con estos picos de aquí, de aquí, de aquí. Está el Kijun, está la nube, y ahí sí que estaría, digamos, el tope que vemos ahora mismo posible de que pueda bajar el euro. Ya más bajo de eso es muy, muy, muy difícil. Ténganlo en cuenta para su análisis y su trabajo, pero así estarían más o menos las cosas. Este descenso del euro ha sido decisivo en la semana para que las bolsas europeas hayan podido mantener el tono como lo han mantenido. Podríamos estar diciendo que esta es una de las claves de la semana. Vamos a dejarla como la cuarta clave y media de la semana, porque ya lo ha sido en semanas anteriores. Los bonos, según qué bonos, el bono alemán recuperando bastantes posiciones, actuando un poco como valor refugio del dinero que se vende de bonos italianos. Ahora hablaremos de este asunto, que es otra de las claves de la semana, clarísimamente. Vamos a verlo. Los futuros americanos con problemas, menos 0,24 el Standard & Poor's, una subida insignificante del Dow Jones y una bajada más seria del Nasdaq de 0,46%. Y es que la tecnología ayer tuvo problemas, no tuvo el día. Hubo comentarios sobre Google de que podía tener problemas, sobre el tema de datos, lo que está pasando últimamente siempre. Al final de la sesión consiguió remontar, pero fíjense la diferencia que hay entre... Este no sé yo muy bien si este es el Google de verdad. Un segundo. Bueno, anda que estoy yo para que haya de todo en el mundo. Estoy marcando Google en lugar de Alphabet. Aquí tenemos las cotizaciones de Google, o Alphabet, como se han empeñado en llamarlo ahora, menos 1,07%. Por esas sospechas sobre que puede tener problemas también con los datos y todas estas cosas. Y en general, como ven, la tecnología muy mal. Apple bajó 0,36%, Baidu, los chinos, bajó 9,54%, bastante bajada. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla, menos 2,71%, también con problemas.
no fue un buen día para los FANG y asimilados. Facebook bajó 0,59. Esto lastró claramente a las tecnológicas, como hemos visto antes en el Nasdaq. Me permito llamarle la atención, aunque ayer bajó el futuro del Russell con menos 0,06%, como pueden ver, bajó menos que el Standard & Poor's o que el Nasdaq. Durante toda la semana, eso ha sido un fenómeno bastante recurrente, se ha visto mayor entrada de dinero en el Russell de pequeñas compañías. Bueno, pequeñas compañías entre comillas, lo que ellos llaman pequeñas compañías aquí no serían tan pequeñas, pero para su forma de medir, comparado con las del Standard & Poor's 500 o las del Dow Jones, son pequeñas. Ha tenido mucha más entrada de dinero. El dinero está bastante reticente en entrar aquí en el Standard & Poor's, se ha frenado en seco, a pesar de que técnicamente hablando estaba rompiendo una directriz importante. No parece que haya roto con muchas ganas, está ahí dudando varios días, las manos fuertes no están entrando, no, son muy importantes, tenemos que llevar cuidado, pero ha entrado más dinero claramente a las tecnológicas, a las pequeñas compañías. Si miramos el gráfico del futuro del Russell, pues lo vamos a ver enseguida. ¿Dónde está? Vamos a ver enseguida que está en máximos históricos, como podemos ver. En la sesión de ayer tocó de nuevo máximos históricos, bastante mejor que el Standard & Poor's con esas dudas que está teniendo. Ahí se ve muy claramente que el dinero está yendo a las pequeñas compañías. ¿Por qué? Pues porque el mercado tiene la concepción de que la reforma fiscal de Trump, ya esto es un tema bastante recurrente, ya pasó al principio cuando ganó las elecciones, que estas pequeñas compañías también subieron más, porque el mercado entiende que una pequeña compañía le afecta más la bajada de impuestos que una gran compañía, y la prueba es evidente. Seguro que muchos de ustedes y yo mismo tenemos una pyme y cuando llega el impuesto de sociedades nos atizan el máximo del impuesto de sociedades que nos toca para el tamaño de nuestra empresa y amén Jesús. Y no hay nada que hacer. Sin embargo, si uno tiene Repsol o uno tiene Inditex o uno tiene no sé qué, pues tienen mayor estructura pues para poder aprovechar rebajas, desgravaciones por una cosa y por otra, o para tener una estructura fiscal legal siempre, por supuesto, pero más dinámica. Las pymes no tenemos nada que hacer, nos atizan siempre el tipo máximo. Bueno, pues esto pasa en todos los lados. Tampoco hay que exagerar, porque hay una especie de leyenda colectiva de que las grandes compañías pagan unas cantidades bajísimas de impuestos. Eso no es así. Sí, algunas multinacionales americanas en otros países sí que es un poco casi de abuso, pero las compañías nacionales de cada país tampoco es que... Pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. La pyme le entra directo a la vena, a la rebaja. A la gran empresa ya tiene un tipo medio normalmente algo menor, sin exagerar, pero algo menor. Y de ahí que estas compañías del Russell pues esté quedando un poco como el reducto de que pueden tener mayores posibilidades de mejora. Así que les aconsejo que le estén dando un vistazo. Los bonos se calmaron bastante, como ven el bono americano subió 0,32%, sigue por encima del 3%, pero parece que se calma un poco la cosa. Y la rentabilidad final de ayer pues fue de 3, es el momento que lo estoy mirando, de 3,06%. Hay que tener en cuenta que durante la semana ha llegado a estar al 3,13%. Así que mayor calma en los bonos, lo cual pues no le viene mal a las bolsas. Al final, pues las bolsas europeas siguen bastante alcistas, insisto, muy dopadas, muy dopadas por el euro. Esta ruptura de resistencias vital que fue cuando salió del lateral el DAX es única y exclusivamente dependiente de lo que está haciendo el euro. Si el euro se diera la vuelta, volvería a caer. Pero el euro está siendo vital y es normal. De 1 euro a 1,25, a 1 euro a 1,17 es muchísimo dinero el que ahorran las grandes empresas exportadoras, o muchísimo más dinero que ganan. Muchos bancos de inversión han sacado estudios que un 10% de bajada de caída de la divisa te supone prácticamente un 7, un 8% de mayores beneficios o menores. Y eso es mucho dinero cuando estamos hablando de las grandes compañías. Si entramos en el resto de claves de la semana, ya hemos visto algunas.
sin ninguna duda, la primera clave de la semana es Italia. Un conflicto que se veía venir, un conflicto larvado, que parecía que podía estallar en algún momento, pues ya ha estallado. Entonces, la bolsa italiana lo ha pasado bastante peor que el resto de bolsas, y sobre todo el sector bancario italiano pues ha tenido muchos problemas, ha tenido sesiones de caídas del 4% y cosas así. ¿Por qué? Pues porque al final sí se ha confirmado que se deja la coalición de gobierno, o sea que ha conseguido llegar a un acuerdo, la coalición de gobierno entre el movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Digamos que estaríamos ante dos partidos de corte populista, uno de derecha y el otro de izquierda. Es la combinación que más miedo daba al mercado antes de las elecciones y al final se ha confirmado. Esta era la combinación peor porque los mercados descontaban que era una combinación que podía llevar a un desaforado aumento del déficit italiano, el peor país en cuanto a déficit de las grandes potencias de la eurozona con mucha diferencia. Ellos están en más del 130% de deuda del PIB sobre el PIB, bueno, de deuda sobre el PIB, mientras que, por ejemplo, pues el resto de potencias están, pues según Alemania está mucho menos, España está como por el 100, en fin, ellos tienen mucho más. Y también temían que, como en sus programas se veía un tinte bastante eurófobo, pues que podían directamente convocar un referéndum para la salida del euro. De momento, en el programa económico que han expuesto no está eso. Tampoco está algo que temía mucho el mercado por una serie de rumores que habíamos visto, que era que ellos pudieran pedir la exención de deuda al Banco Central Europeo. Se llegó a decir que querían que les perdonara al Banco Central Europeo 250.000 millones de euros. El disparate es de un calibre. Muchos analistas creen que sí que era su intención pedir eso, pedir esa exención que les perdonara al Banco Central Europeo esos 250.000 millones de euros, pero que lanzaron un globo sonda y el globo sonda les dijo que podía haber problemas serios y entonces se echaron atrás. Pero al mercado no le ha gustado nada, aunque no hayan incidido ni en lo del euro ni en lo del perdón de la deuda, que es un programa económico que, con razón o sin ella, nosotros no hacemos análisis políticos, solo económicos, con razón o sin ella va a subir brutalmente, no estoy exagerando, la palabra es brutalmente, el déficit de Italia, brutalmente. Al final, ellos dicen, esto es muy normal en los partidos populistas de todo el mundo, siempre se justifica que ese aumento brutal del déficit se va a compensar por los mucho mayores ingresos que va a tener el Estado por el aumento de la actividad económica. Pero esto en la historia no se ha visto que se haya dado, esto no funciona así, todo tiene un equilibrio muy frágil y esto no funciona así, aparte de que también en el programa económico se propone una reforma fiscal con una bajada muy fuerte, más fuerte que la que propuso Trump en Estados Unidos. Entonces, con ese aumento muy fuerte del déficit, con esos impuestos más bajos, el volumen de incremento, de crecimiento, de actividad que tendría que haber para compensar todo eso es sencillamente absurdo. Hagan el ejercicio económico con una libreta y un papel y no salen las cuentas. Eso es lo que el mercado ve, insisto, yo no sé, no me interesan las medidas, estoy solamente haciendo un análisis meramente macro. Las cuentas no salen en un país con el 130% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Lo que se ve es que las deudas se van a desmadrar por completo y hay mucha preocupación respecto a Grecia. Lo que pasa es que, por un lado, la bajada del euro ha calmado mucho los ánimos y, por otro lado, el BCE sigue siendo una garantía de que no se descosan las costuras de la zona euro. Yo me sigo preguntando si de verdad cree alguien que el BCE va a quitar la QE. Puede que la quite, pero sería una QE de quita y pon, porque ¿cómo se paró la crisis política española del año pasado? ¿Cómo se está parando la crisis política italiana de este año? ¿Cómo se está parando la crisis política del próximo de la eurozona? Porque siempre tenemos alguno en liza. Comprando bonos el BCE. Siempre se soluciona así. Luego la QE realmente nunca se podrá quitar, porque si se quita, cualquier país de estos, incluido el nuestro, puede descoser las costuras de la Unión Europea. Y el BCE es consciente de eso. Y dio un aviso para navegantes muy importante durante la semana,
que afectó bastante a esta reacción de los bonos final al alza, cuando Constancio, que por cierto creo que termina su mandato dentro de poco, dijo que no habría ninguna excusa para que el BCE no interviniera comprando bonos o haciendo lo que fuera necesario si había una crisis de liquidez de la eurozona. Todo el mundo captó la onda y se dio cuenta que a lo que se refería era a si estallaba la crisis italiana, porque esta coalición de gobierno provocara un aumento del déficit, provocara tensiones muy fuertes y provocara ataques especulativos contra su deuda. Así que ahí queda eso, ahí queda ese aviso para navegantes del BCE y ahí queda nuestro escepticismo más total sobre que realmente el BCE pueda llegar a una QE plena, o sea, a una eliminación de la QE plena, siempre que no deje una especie de mecanismo de que cuando se pongan las cosas feas me voy a poner ahí, porque si no el mercado será implacable y a la más mínima pasará como en el 2012, que empezarán a tensar los spreads entre las deudas periféricas y las centrales y tendremos otro desaguisado. Así que para mí esto ha sido la primera clave de la semana, muy importante y con muchas derivadas. Esto ha debilitado mucho al sectorial bancario, el viernes, por ejemplo, de ahí que el IBEX pues, haya andado más rezagado, que esté otra vez cerca del 10.000, y también afecta pues, a los que tienen más exposición a Italia. Dentro de la bolsa española, ¿quién tiene más exposición a Italia? Pues todos los periódicos ya han aireado que quien tiene esa mayor exposición es este valor que fue el que más bajó el viernes, y no precisamente por casualidad, bajó tanto por Italia, clarísimamente. Un momento, porque no me permite el programa poner el gráfico. Ya, se me había quedado bloqueado. Bueno, pues aquí tienen el gráfico diario del Sabadell, y el Sabadell está pagando caro su exposición, que dicen los periódicos que se trata de 10.000 millones de euros, no sé, no estoy seguro de la cifra, eso es lo que ponen los periódicos, de deuda italiana. De ahí que se le esté castigando especialmente en estos últimos días. Segunda clave de la semana, Trump y China. Hemos tenido constantes idas y venidas hasta que estas idas y venidas han llegado a desconcertar al Standard & Poor's, que se ha pasado una semana, excepto el primer día, totalmente plano y dando vueltas en el mismo sitio, porque cada día teníamos una novedad nueva. Que si habían llegado a un acuerdo con los chinos, que si no habían llegado a un acuerdo con los chinos, que sí, que no, que no, que sí. Al final, el viernes a última hora, alejó al Standard & Poor's 500 de mínimos la noticia de que el principal asesor económico de Trump reconocía que China efectivamente sí había puesto encima de la mesa una serie de propuestas muy interesantes y muy buenas, y que a Estados Unidos le parecían muy positivas y que podrían evitar totalmente una guerra comercial con los chinos. Francamente, tras esa confirmación por parte del principal asesor económico de Trump, dudamos mucho, ahora sí, que vaya a haber una guerra comercial, porque tiene toda la pinta de que los chinos han adoptado el rol de dar el primer paso. Trump nunca lo iba a dar, eso lo teníamos muy claro por su forma de ser tan especial, pero los chinos sí lo han dado. Tampoco que los chinos, también hay que darles de comer aparte, pero han dado el primer paso, que es lo importante, con lo cual Estados Unidos ahora lo tiene fácil para poder negociar y llegar a un acuerdo. Será mejor o peor para las partes, pero no parece ahora mismo que sea excesivamente fácil el que se pueda entrar en una guerra comercial. Un tema sobre el que el mercado es extremadamente sensible y que le afecta extremadamente. Así que tenemos que seguir las noticias al respecto con muchísima atención, porque influyen mucho de manera inmediata en las cotizaciones. Tercera clave de la semana, los bonos, petróleo, inflación. Esta especie de tridente, ¿no? Bonos, petróleo, inflación. El petróleo está muy alto. Las medidas de Trump ahí lo tenemos, 71,35. Las medidas de Trump sobre Irán, que va a volver a ponerle sanciones y que ya veremos quién es el valiente que se pone en medio de las sanciones, por mucho que Europa diga que ellos no han roto el acuerdo, a ver quién es el guapo que se atreve a ponerse contra Estados Unidos en unas sanciones de este nivel. Porque luego Estados Unidos te sanciona y te machaca. Tiene mucho poder. 71,35. Esto está llevando las expectativas de inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, al mayor nivel desde el año 2013. También está haciendo subir fuertemente las expectativas de inflación de la eurozona, y esto, lógicamente, pues ha tenido toda la semana los bonos en tensión, excepto esta arrancada final, que parece que ha calmado un poco las cosas, ¿no? Pero
la inflación está ahí, el petróleo está ahí y esto no parece que sea algo fácil de solucionar porque la correlación entre el petróleo y la inflación es absoluta. Y ahora mismo un Irán con sanciones va a producir mucho menos petróleo. Lo único que podría salvar esto sería que la producción de Estados Unidos siga subiendo a un ritmo tan grande como ahora, metiendo más petróleo en el mercado que contuviera los precios, y también la situación de Venezuela, porque Venezuela, uno de los antaño mayores productores mundiales, está teniendo un desplome de su producción por los gravísimos problemas políticos y un poco es un estado que se está deslavazando completamente económicamente y esto está haciendo que su producción esté cayendo, las infraestructuras no funcionan, no funciona nada y es también menos petróleo en el que se produce, ¿no? Menos petróleo que se produce en Venezuela, menos petróleo que se produce en Irán. Esto lo único que podría hacer es subir los precios, pero si la producción de Estados Unidos se incrementa y compensa todo esto, pues ahí se podrían calmar un poco las cosas, ya veremos. De momento sí que están incrementando, le están quitando cuota de mercado a la OPEP y a todo el mundo de manera bastante seria. La OPEP se sigue aplicando muy fuertemente en respetar los acuerdos y el mes pasado cumplieron el acuerdo al 149%, es decir, que recortaron mucho más crudo del que se habían comprometido a recortar. Así que ahí tenemos otra clave de la semana pues bastante importante. Y la última clave de la semana, pues como siempre yo diría que el tema técnico, un tema técnico que lleva a que el Standard & Poor's 500, que al final es el jefe de todos, rompiera una directriz muy importante, pero la esté rompiendo con muy pocas ganas. Así que el mercado está un poco temeroso. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que esto sea una bandera, que esto sea un periodo de tranquilidad, rompa este máximo y dé un buen tirón, podría llegar tranquilamente a 2.800 o incluso más, ni les cuento si algún día llegara a 3.000, es el número redondo psicológico para ponerse corto ahí. Pero de momento podría romper sin manos fuertes, de momento no las hay ni de lejos, no parece que tengan ninguna ganas de entrar y lo han acertado, ellos se fueron aquí y el mercado no ha vuelto a subir de ese punto. O bien que esto haya sido una ruptura falsa, que el estocástico cruce hacia abajo y entonces vamos a tener un susto, porque iba a haber un cierre de largos bastante importante que están intentando ver si esta ruptura va en serio. Hablando de cierres de posiciones, esta semana hemos tenido vencimiento de opciones en el Eurostoxx y en el DAX. Una vez más se vio lo fácil que manipulan los vencimientos. Pensé cómo llama la atención si ponemos en 5 minutos el Eurostoxx, a ver si me lo permite, pues como a la hora del vencimiento, miren dónde estaba el Eurostoxx. Pues prácticamente en el máximo del día, cómo manipularon hasta el vencimiento y en cuanto pasó el vencimiento, una vez más, miren lo que pasó. Un batacazo de mucho cuidado. El vencimiento se manipula, hay que ser consciente y dejarse de mundos Disney y de Winnie Pooh y todas estas cosas, ¿no? El mercado es duro y se manipula si se puede, sin ningún rubor y los mercados no hacen nada. Eures siempre está investigando, siempre están diciendo que están investigando a fondo y es verdad, investigan a fondo, pero a mí me parece que a fondo perdido, porque nunca encuentran nada. Así que vamos a ver qué hacen las manos fuertes. De momento está todo en manos de manos débiles, en un mercado muy indeciso que puede optar por cualquiera de los dos caminos. Es muy difícil de saber. Si rompe este máximo, desde luego, tiene muy buena pinta, podría llegar bastante, y si esto cruza el estocástico hacia abajo, seguramente nos vamos a ir otra vez a comprobar la fortaleza de la media de 200. No tenemos catalizadores extremadamente negativos ahora mismo encima de la mesa, las cosas como son, sobre todo si se calma este frente de la guerra comercial con China, pero tampoco tenemos catalizadores excesivamente positivos a favor. Así que veremos cómo viene la semana que viene. Nada más, muchas gracias y muy buen fin de semana.